Muchas gracias, muy buenas tardes. Me acompaña aquí el historiador Rubén Ortiz. Yo soy José Reveles. Acabamos de estar, no nos conocemos hace demasiado tiempo, pero acabamos de participar en la construcción, por decirlo así, en la erección de un sitio de memoria de la represión del pasado. ¿Esto qué significa? Por eso vamos a hablar de esto, de la llamada, algunos dicen que mal llamada guerra sucia que vivió este país en los años 60, 70 y principios de los 80, en donde toda disidencia, toda oposición fue eliminada, fue aniquilada. O sea, se trataba de no permitir ninguna postura diferente a la oficial, y esto ocurrió justamente después de las represiones más emblemáticas de este país, que fueron la de Tlatelolco en 1968, la del casco de Santo Tomás en 1971, 10 de junio, y justamente este memorial del que les queremos hablar, que no es nada más de él, sino de toda la idea que está detrás, se inauguró justamente el lunes 10 de junio, en el 48 aniversario del llamado Halconazo, en donde grupos paramilitares pagados por el gobierno atacaron una manifestación pacífica y hubo una cantidad todavía no determinada de muertes, como tampoco está determinada la cantidad de muertes que hubo en la noche de Tlatelolco, en donde fue también atacada una multitud de estudiantes y maestros. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de historia, de verdad, de justicia, de reparación para las víctimas de aquellos movimientos represivos y la no repetición. Creo que es importante, y justamente por eso estamos trabajando en eso, que la sociedad no se olvide que esto ocurrió en este país. Incluso aquellas generaciones de quienes no habían nacido todavía, para que tengan la información necesaria y puedan recordar ese pasado e impedir que se vuelva a repetir. Entonces, creo que si hablamos del sitio de memoria que se estableció en un edificio de la colonia Roma Norte, que es circular de Morelia número 8, en donde estuvo la Dirección Federal de Seguridad, es curioso porque ya empezó a resignificarse, y ahora desde ese edificio hay una Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos. O sea, todo lo contrario. Pero bueno, es parte de las intenciones de este gobierno de no ocultar lo que pasó en décadas recientes, pero también de darle otra utilidad a los edificios que albergaron a los cuerpos más represivos de este país. Dicho esto como introducción, les presento nuevamente a Rubén Ortiz, nuestro historiador, que él hizo su tesis de licenciatura o de maestría. Las dos. De licenciatura y de maestría consecutivamente sobre este tipo de temas, en los que la mayoría de los mexicanos no está metido, no está involucrado, está un poquito ajeno, pero que valdría la pena insistir en que son temas que no hay que dejar en el pasado, no hay que dejar que se mueran. Como país, México, creo que estamos llegando tarde a esa recuperación de la memoria y de la crítica, del reconocimiento de que hubo represiones más allá de lo legal. Se nos adelantaron Argentina, Chile, otros países, y nosotros vamos un poco a la cola, a la saga, pero tratamos de empezar a recuperar esa memoria. Con ustedes, Rubén Ortiz. Gracias, maestro. Hola. Bueno, yo me presento un poco más a fondo. Mi nombre es Rubén Ortiz. Colaboro en el Museo Casa de la Memoria Indómita,
ubicado en la calle Regina 66, en el centro histórico, que es parte de la lucha que llevó a cabo el Comité Eureka desde 1976-77 en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Y dicho comité lo encabezó, o bueno, lo encabeza doña Rosario Ibarra de Piedra. Doña Rosario Ibarra, de Piedra. No sé si ustedes ya lo hayan conocido, pero bueno, como parte de estos acercamientos y estas formas, o esta necesidad de mostrar a la gente un pasado que es bastante doloroso, donde hasta el año 2000 se contabilizó cerca de 577 desaparecidos, y a partir del año 2006 hasta hace un año se contabilizaron cerca de 30,000 desaparecidos. No sé si tengan idea de todo esto, si ya habían tenido acercamiento con este tipo de situaciones, o si en algún momento se llegaron a preguntar a dónde van los desaparecidos. Pues bien, eso es parte de lo que ahora intentamos mostrar. Como parte de lo que yo he venido realizando de investigación es ubicar cómo operó esta situación que llevó a cabo el Estado mexicano. En buena medida se ha mantenido casi como un mito, como un secreto, todo lo que ha venido sucediendo. Hasta no hace muchos años se negaba oficialmente la existencia de un batallón Olimpia que disparó el 2 de octubre en Tlatelolco. Hasta hace poco se ha dicho, más bien, hasta no hace mucho se desconocía demasiado sobre el 10 de junio del 71, la matanza del Halconazo, aquella que recupera la película de Roma y que pone en un episodio como de 5 minutos donde se ve un poco de la masacre. Pues bien, todo esto se hizo con el soporte oficial del Estado mexicano. Se utilizaron recursos, se utilizó gente, y aunque ustedes no lo crean, quienes participaron en ese tipo de situaciones aún ahora gozan de pensiones del Estado, van a hospitales del ISSSTE. Bueno, hay que tomar en cuenta que son gente mayor, y esto sucede porque eran funcionarios públicos. Y bueno, tan es así que parte de estos lugares a donde iban los desaparecidos es el edificio del cual habla el maestro Pepe Reveles, es Circular de Morelia número 8 en la colonia Roma. No sé si hayan escuchado alguna vez de él o hayan visto en las últimas semanas noticias sobre la inauguración del edificio o la reinauguración del memorial dentro del edificio. O incluso, no sé si hayan escuchado, veo que hay personas mayores aquí en el público, sobre la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, la Federal de Seguridad, hasta no hace muchos años, bueno, hace cerca de 30 años, generaba un poco de temor entre todas aquellas personas que participaban políticamente en este país. Fue la encargada de elaborar una estrategia represiva que operó a nivel nacional, fundamentalmente secuestrando gente que posteriormente era desaparecida. Algunos fueron asesinados, pero todos fueron torturados. Y bueno, como parte de este cambio que se espera a partir de, desde diciembre para acá, es la recuperación de estos espacios y sobre todo que se investigue qué sucedió en ellos. Son sitios de crímenes. Les decía que hace un momento que hay cerca de 577 desaparecidos, que es una lista, pero es de gente que se animó a denunciar. Sin embargo, de esa época nunca se tomó en cuenta una lista negra. No sé si han escuchado de la lista negra de desaparecidos de ahora. La oficial son cerca de 30,000 desaparecidos. La negra es de cerca de 100,000. Y bueno, las listas negras se hacen tomando en cuenta un conteo de la gente que no denuncia, tomando unas proporciones, y bueno, de ahí se sacan las listas negras. Bueno, de esa época no existe tal cosa, no se ha calculado. Sin embargo, México tiene algo que los demás países de Sudamérica, de Latinoamérica no tienen, que cuenta con los archivos oficiales donde se documentó toda esta situación de terror. En México fueron abiertos en el año 2001, en especial para denunciar o para mostrar cómo operó la represión en 1968. En 1971
y con las desapariciones forzadas de militantes políticos de los años 70. Sin embargo, esta apertura duró muy poco tiempo, y bueno, duró muy poco tiempo porque se dieron cuenta de alguien en algún momento, por parte del mismo Estado, se dio cuenta del error que habían cometido cuando empezaron a salir a la luz muchos documentos que involucraban a gente que aún en el año 2000 seguían operativos dentro del Estado mexicano. Incluso les puedo asegurar que hay gente que operó en los años 80 participando en estas actividades y que aún ahora está por jubilarse dentro de las policías del Estado, principalmente las federales, ya sea en la Fiscalía General de la Nación, de la República, o la Policía Federal. Y bueno, esto también tiene que ver mucho con lo que sucede ahora, porque estas personas tuvieron toda una capacidad de operación que es, la que fueron mostrando, enseñando a nuevos policías, nuevos agentes, que en muchos casos salieron de las corporaciones y empezaron a operar como grupos de crimen organizado. Y bueno, por eso es necesario recuperar esa raíz que viene de cerca de 50 años y que no solamente se remite o no solamente se circunscribe al 2 de octubre del 68 o al 10 de junio del 71. En esta historia hay decenas, cientos de casos de detenciones, de torturas. Y como, lo he hablado con el maestro Pepe, hay gente que visita este sitio y reconoce que ella estuvo detenida. No sé si se imaginan lo que es estar en una cárcel clandestina o cómo sería una cárcel clandestina manejada por el Estado. Imagínense un poco que alguien los detiene y de repente niegan su existencia. Entonces están a merced del enemigo, en este caso la autoridad. Todo su cuerpo es parte de la autoridad y pueden hacer con ustedes lo que quieran. Ahora, imagínense todo eso en un edificio público manejado por la misma Secretaría de Gobernación. Y bueno, de eso va este edificio. Y bueno, no sé si el maestro quiera comentar un poquito más para seguir avanzando un poco más sobre la relevancia de que haya el primer sitio de memoria de este país dedicado a un lugar de detención clandestina en México. Obvio. Pero si les dijera cuántos lugares como este hay en el mundo, creo que no llegaremos de unos 20. Si habláramos del continente, yo creo que, sin contar en Argentina, que son decenas, fuera de Argentina habría unos 3 o 4. Y esa es una parte de la importancia de que exista un sitio como este. Sí, para continuar un poco con la historia, con la descripción de lo que se está intentando hacer, se está haciendo ya. Me parece que fue muy relevante haber hecho el lunes 10 de junio el corte de listón de ese edificio que hoy sirve para atender los derechos humanos, pero que fue un lugar de la más feroz del más feroz de los ataques a lo que fue la disidencia en los años 60, 70 y 80. Es decir, no solo a gente que decidió que ya no había posibilidades de hacer una lucha legal, sino que tomó las armas. O sea, jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22 años, que decidieron irse y conformar grupos guerrilleros para combatir a un régimen represivo. Y el régimen respondió con la más feroz, digo yo, la más terrible de las represiones. Entonces, ese edificio, en ese edificio están apareciendo ahora ex militantes de grupos guerrilleros, ex desaparecidos, ex torturados, ex detenidos clandestinamente, o sea, en cárceles no formales, que jamás fueron a un ministerio público ni ante un juez, sino que simplemente había una policía a la que se le permitía de una manera arbitraria que utilizara toda la fuerza del Estado en contra de ciudadanos que se mostraban inconformes de una manera armada o de una manera no armada, o sea, pacífica.
Entonces van apareciendo y hay muchos sobrevivientes, hay decenas de compañeros que se han acercado para recordar un poco ese pasado, tener conversaciones entre ellos mismos. Nos han tocado acontecimientos muy descarnados y al mismo tiempo que nos hacen mover mucho los sentimientos. Gente de la tercera edad que hace 42 años estaban juntos en una misma cárcel y que no se conocieron, sino que se estaban conociendo hace 3 semanas. Ese tipo de cosas que impactan muchísimo porque formaron parte de todo un movimiento social de un país que estaba sumido en la más absurda de las represiones y que ellos trataron de combatir. En este sitio se rescatan historias que están, como decía Rubén hace un momento, están documentadas. O sea, hay papeles, hay reportes, hay muestra y fotografías de personas que pasaron por estos sitios y algunas que no volvieron a aparecer, pero quedó la documentación en mucho mayor intensidad y realidad que en la propia Argentina y en propio Chile, porque aquí hay un archivo general de la Nación, el AGN, cuyos documentos han entrado, salido, se han remitido a ciertas bóvedas específicas, se han rasurado como los de la Secretaría de la Defensa Nacional, se han vuelto a ocultar por parte de lo que fue el CISEN, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, en fin, que van y vienen, pero están. O sea, existen esos archivos, hay que impedir que alguien los desaparezca algún día, que algún día digan ya no existe más, ¿no? Pero están ahí. Y en base a esa memoria escrita por la propia autoridad represiva, ahí documentan cuando la gente entró a este edificio de Circular de Morelia o cuando entró al campo militar número 1 o cuando estuvo en la famosa dirección de policía, la DIP, la Dirección de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, en aquel entonces comandada por Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, en el sitio del batallón de granaderos, en donde estaba alojada la policía montada, la caballería, eso en la Ciudad de México nada más. En los lugares donde estuvo la Dirección Federal de Seguridad, porque también estuvo junto al Monumento a la Revolución, en lugares como Pie de la Cuesta en Acapulco, la base militar de Icacos, el propio campo militar número 1 en el Estado de México. Todos estos lugares que fueron sitios de una represión extrema pueden rescatarse, se pueden resignificar, se pueden instalar placas, monumentos, muestras pictóricas, documentales, que hagan que esos sitios que ya nadie recuerda que fueron en el pasado, ahora vuelvan a saber de qué se trató, qué pasó en ese país en los años de hace 40, 50 y 30 años, de cómo siendo un país que se mostraba no solo como democrático, con instituciones civiles, con elecciones libres y democráticas, ¿no? A pesar de los fraudes electorales, de todas maneras no hubo una dictadura militar formal en México. De pronto actuó de una manera tan terrible o más que las propias dictaduras militares de Argentina o de Chile. Entonces, creo que es muy importante para la sociedad actual tener presente que eso también pasó en México y que hay que recordarlo, hay que documentarlo,
hay que trabajar muchísimo para reconstruir esas historias. Hemos hecho un pequeño documental donde se rescatan 12 a 13 testimonios de gente que vivió aquellos momentos de absoluta represión, pero creo que falta muchísimo por hacer. En México estamos empezando lo que Argentina, lo que Chile ya avanzaron muchísimo en reconstrucción de sitios de tortura, de desaparición, como la Escuela Superior de la Armada, en la ESMA de la Mecánica Armada en Argentina, o algunos otros sitios donde hubo prisión clandestina y desaparición de personas en esos países, pero México todavía no logra construir los suficientes sitios de memoria que son necesarios. Gracias. Bueno, un poco más para hablarles del lugar. Es que es muy impresionante entrar en el sitio. Se entra por el sótano y bueno, ahí hay una muestra compuesta con parte de la documentación, bueno, reproducida de la documentación que les decía de el maestro Pepe en el Archivo General de la Nación, donde se da cuenta de las detenciones y desapariciones de personas que pasaron por este sitio. Es impresionante ver las paredes de ese sótano, que son las mismas donde fue fotografiada parte de estas personas que ahora están desaparecidas. Y bueno, es ver un espacio, un momento perdido en el tiempo, donde estuvo por última vez una persona. Durante la inauguración pasó una situación bastante impresionante, que sucedió que fue la familia de un detenido desaparecido. Su fotografía es uno de los que documentan el sitio. Entonces, como parte de la reconstrucción histórica del inmueble, nos dimos cuenta, bueno, todavía no terminamos de armar el entramado que hay detrás de estos sitios y que tiene que ver con la impunidad que se registró durante muchas décadas en este país. Vaya, en este edificio no existen planos, tiene una situación bastante irregular dentro de la construcción, tiene espacios que han sido modificados y que permiten sospechar del lugar desde que uno ingresa a él. Ha sido maquillado desde el aplanado, lo que ha impedido que cuando han ido gente sobreviviente a este sitio no descubran de inmediato que ese es el lugar hasta que se ven reflejados en ellos. Ya después de que dan el recorrido, recuerdan que es en ese sitio donde estuvieron. Y bueno, les digo esto porque durante la reconstrucción el edificio es de 6 pisos, originalmente era de 5. Lo que era la azotea se convirtió en el 6º piso. Y bueno, algo interesante de esto es que por relatos de gente que fue liberada de la desaparición forzada, gracias a la lucha de los familiares del Comité Eureka, se supo que en esas azoteas tenían jaulas donde tenían a gente desaparecida. Después de 1985 el edificio se ve que tuvo algunas modificaciones, entonces esta azotea se convirtió en un nuevo piso al cual no llega el elevador. Pero bueno, al 5º piso, que sí llega el elevador, hemos intentado reconstruir un poco el lugar y bueno, ya ahora sabemos que en ese 5º piso era también donde se interrogaba y donde se retrataba a gente que está desaparecida. Entonces les decía que durante la inauguración fueron los familiares de uno de estos desaparecidos y entonces le mostramos la columna donde fue retratado el hermano. Fue bastante impresionante ver que esta persona viera a su hermano ahí fotografiado y además sobrepuesta la fotografía sobre el lugar preciso donde estuvo fotografiado. Entonces es cuando uno se da cuenta de la importancia de recuperar estos sitios, no solamente porque el hermano va a llorar, sino que ya tiene la certeza de dónde estuvo su hermano, tiene la certeza de quién se lo llevó y además tiene la certeza de que se puede hacer todavía justicia por él.
Esto es parte de la importancia, no solo de recuperar este sitio, sino de todos los demás que decía el maestro Pepe. Para esto también hay que tomar en cuenta que, bueno, hay que ser observador cuando se anda en la calle o escuchar a la gente. Aquí muy cerca, bueno, no creo que tan cerca, pero en la cabeza de Juárez, ubican Cabeza de Juárez. Bueno, ahí fue una cárcel clandestina. Dentro de la cabeza metían a gente detenida, desaparecida, durante los años 70. Bueno, después de que la inauguró Echeverría, era como una bodega y ahí llevaban a gente desaparecida. Yo recuerdo, por ahí, en los 80, recuerdos muy borrosos, que ahí era como una zona como abandonada, en los alrededores, donde a veces llevan a los niños a jugar. Imagínense, si ustedes ya viven por acá o conocían a gente que vivió por este sitio, estaban jugando cerca donde había gente desaparecida y que le estaban torturando. ¿Alguien sabe dónde estuvo la policía montada? Bueno, todavía está la policía montada. Estaba justo atrás de la Cabeza de Juárez. Ahí también fue cárcel clandestina. Ahí llevaban a gente detenida, desaparecida. Ahí las torturaban e incluso ahí se dieron ejecuciones extrajudiciales. No sabemos a quiénes se ejecutaron, pero sí tenemos incluso los registros fotográficos de la gente que estaba ahí detenida. Entonces, irónicamente, no sé si sepan qué uso se le está dando a ese sitio. Es un lugar de quinoterapia para niños con parálisis cerebral y ahí, en ese mismo sitio, que fue un sitio de tortura y sitio de última detención de las personas, se les dan paseos a los niños para terapia, que es una forma como de maquillar una realidad que ahí está. Y bueno, no solamente es este tipo de centros policíacos, también se utilizaron casas de seguridad. Ahora es muy común escuchar esto, las casas de seguridad de los narcos, ¿no? Pues bueno, también la policía tiene o tuvo, bueno, no sé si las tenga todavía, pero tuvo casas de seguridad en las que llevaban a detenidos, ahí los torturaban y ahí los mantenían desaparecidos durante mucho tiempo. Este tipo de sitios algunas veces fueron denunciados por los vecinos, pero imagínense denunciar a la policía que sus policías tienen una casa de seguridad donde están torturando gente. Pues nunca iban. Entonces la gente, los vecinos, vivían con el sonido constante de las bajas de la electricidad y de los gritos de quienes eran ahí torturados. Y bueno, esto es parte de esta historia que se tiene que rescatar, parte que explica por qué la gente tuvo mucho tiempo miedo a no movilizarse. No sé cuántos de ustedes han ido a una marcha o les ha dado miedo asistir a una. Pues sí, varios, ¿no? Y tenemos presente esto del 2 de octubre, tenemos presente el 10 de junio, incluso ahora cuando pasó lo de Ayotzinapa, hace casi 5 años, se decía que era porque eran, bueno, allá, bueno, mucha gente les dice despectivamente los ayotzinapos, ¿no? Y que es porque andaban de revoltosos. Pero eso estaba directamente relacionado con el 2 de octubre porque los chicos iban a ver a la manifestación. Y bueno, les sucedió esto. Y eso despertó conciencia en la gente para saber que algo estaba sucediendo detrás, ¿no? Algo que sucedía a gente que los medios decían que solo le pasaba a los narcotraficantes y que ahí se evidenció que no era solamente narcotraficantes, pero que estaba pasando a la sociedad. Y bueno, esto tiene esta raíz, viene desde allá, viene de esas prácticas de que la policía podía llevarse a la gente y que nadie decía nada. Viene de esa situación donde el ejército podía trasladar gente de un sitio a otro sin que nadie dijera nada. Vamos, ¿por qué hay en un convoy militar gente vestida de civil cuando solo ha de haber militares, ¿no? Y ya sea de dos cosas, una que los militares están disfrazados de civil o llevan a civiles detenidos, ¿no? Algo que en teoría no debería pasar, pero ha pasado. Y bueno, por eso es necesario recuperar estos sitios, también por eso es necesario ponerle atención a que todas las situaciones en las que opera la policía o el ejército, todo esto se registra y pasa a unos archivos. Entonces, por eso es necesario hacer conciencia en la necesidad de rescatar los archivos, tanto de los cuerpos policíacos como de militares, porque nos permiten reconstruir esta historia. Y no solamente se trata de recuperarlo y exhibirlo y decir que esto pasó,
sino intentar llevar justicia a la gente, intentar que esto mueva, intentar que estas situaciones que llevó a la gente a luchar, a participar en marchas, pues sea retomada y sea dignificado. Y vayamos quitando un poco este velo de la criminalización de la protesta. Que no se trata solamente de narcotraficantes o pandilleros que andaban ahí poniendo pintas en las calles, sino que es gente que traía un ideal, que traía un sueño de mejorar este mundo, y le pasó y el Estado los llevó a una situación extrema donde al final justificó por todos los medios habérselos llevado, incluso negar su existencia. Conocemos casos de personas que fueron desaparecidas y que incluso la policía cateaba las casas de los familiares, se llevaba las fotos y toda la documentación de esa persona. Incluso iban a los centros de trabajo o a las universidades y se llevaba la documentación. Entonces, cuando los familiares querían poner la denuncia, no tenían cómo demostrar que la persona existía. Eso es una desaparición administrativa. Entonces, eso sucedía en esa época. Por eso hay veces que cuando han salido los familiares de desaparecidos a marchar, a exigir la presentación con vida de sus familiares, aún a casi 50 años, llevan a veces solo siluetas, porque es de esta gente que fue desaparecida administrativamente. También hay casos de gente que nunca se tomó una fotografía, sobre todo en las zonas más pobres del país, que eran las sierras de Guerrero o de Puebla. Pero aún así, aunque no conozcamos sus caras, debemos tener presente que esto sucedió y que es algo que si se hubiera hecho algo hace 30 años, no estaríamos sufriendo ahora con 30,000 desaparecidos. No estaríamos con el día a día de que una hermana, una novia, una pareja, una hija fuera posiblemente a desaparecer en estos días, ¿no? Si se hubiera hecho algo en esa época. Pero bueno, entonces este es un momento importante en el cual debemos empezar a exigir, debemos empezar a tomar conciencia y en lo posible visitar estos sitios para tener una nueva visión sobre la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y no sé si gusto comentar más. Gracias. Solamente insistir, recalcar algunas ideas. El Estado cometió, como decía Raúl Álvarez Garín, exdirigente del 68, una represión continua, un continuum represivo, desde las marchas ferrocarrileras y médicas y de los maestros, pasando por el 68, el 71 y la llamada Guerra Sucia, sino que lo hizo de manera ilegal. O sea, formó grupos irregulares que estaban pagados por el Estado, pero patrocinados por ellos, pero ocultos, como si fueran clandestinos. Eso fue lo que pasó con los halcones, con el Batallón Olimpia y con grupos de ese corte, con la Brigada Blanca, la Brigada Especial. Eran empleados del gobierno pagados con dinero del erario, pero que cometían actos irregulares. No tomaban en cuenta ni a las procuradurías, ni a los ministerios públicos, ni a los jueces. Simplemente desaparecían, torturaban, ejecutaban, mataban abiertamente a muchos opositores. Eso es lo primero. Lo segundo, conforme avanza el tiempo, gracias a los historiadores y algunos periodistas, se descubre lo que realmente ocurrió en cada caso. En 1968, hoy se sabe que el Estado Mayor Presidencial, con desconocimiento del secretario de la Defensa, tomó varios departamentos de Tlatelolco para meter gente armada, que fue la que atacó en primer lugar al ejército. O sea, no es verdad que los estudiantes hayan disparado, eso es absolutamente falso. Fueron gente que se introdujo en los departamentos, incluido un departamento que pertenecía a la familia de la primera dama en aquella época, María Esther Zuno de Echeverría. Todo esto está escrito en libros que ustedes pueden consultar, no es un invento.
El propio general Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa en aquella época, descubrió que actuaron fuera de su control, fuera de su información, estos grupos irregulares, que finalmente eran francotiradores de militares al servicio del Estado Mayor Presidencial. Luego, Echeverría ordenó filmar no el acto del 2 de octubre, no, filmar todo el día desde las 9 de la mañana del 2 de octubre y la noche siguiente hasta la madrugada, la reunión de los jóvenes y los maestros y las familias en Tlatelolco. O sea, si no hubiera tenido la certeza de que había que documentar eso, no lo manda a filmar. Contrató a Servando González, un conocido cineasta, para que estuviera casi 24 horas filmando todo lo que pasó en Tlatelolco. Esos rollos, no eran rollos, esos 5,000 pies de película no existen, no aparecen, no se sabe dónde están. Están los testimonios de que fueron tomados, fueron videofilmados desde el penúltimo piso de la Cancillería de Tlatelolco, del edificio de la Cancillería, y no aparecen. Incluso uno de los cineastas o videastas que estuvo filmando todo lo que pasó ahí durante el día, pues desde la mañana, imagínense, pues, todo el movimiento de la gente, la masacre en sí, y posteriormente los batallones de soldados recogiendo a los muertos. Todo eso está en esa película que no aparece, y cuyos filmadores se conocen sus nombres: Servando González, Demetrio Bilbatúa, otros muy conocidos, Alex Phillips, otros muy conocidos cineastas y videastas. Pero en este país pueden ocurrir cosas como esas, que desaparezcan por siempre unos rollos de película que tal vez estén en la casa del señor Luis Echeverría, que todavía vive ahí por San Jerónimo. En fin, entonces, pero lo que vale aquí es que es una demostración de que sabían lo que iba a hacer, lo que iba a pasar. Otra demostración es que vaciaron sectores de Santa Marta, Catitla, sectores del campo militar, a sabiendas de que iba a haber muchos detenidos. De hecho, hubo más de 2,000 detenidos en esa noche y madrugada. Entonces, son cuestiones que se van sabiendo con el tiempo, gracias al trabajo de investigación, y también al trabajo de los familiares, como el Comité Eureka, que con una huelga de hambre allá en 1978, en agosto del 78, logró arrancarle una amnistía al entonces presidente José López Portillo, y tuvieron que salir de prisión más de 1,500 mexicanos. A 2,000 se les quitó la orden de aprehensión, regresaron del exilio 50 y tantos, y se recuperaron 160 compañeros que estaban desaparecidos. O sea, sí hubo un fruto de esa lucha, pero porque en el momento el gobierno se vio forzado, se vio presionado para impartir una mínima justicia bastante tardía, ¿no? Finalmente, lo que fue el órgano represivo por excelencia, que fue la Dirección Federal de Seguridad, junto con la Brigada Blanca, terminaron desapareciendo en medio de un gran escándalo, en 3 escándalos. Uno, el asesinato del periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, ordenado por el director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla. La aparición del Racho Búfalo ese mismo año en Chihuahua, en donde se demostró que Rafael Caro Quintero tenía el permiso de las autoridades mexicanas y estadounidenses para producir marihuana, cuyo producto, cuya ganancia se iba a destinar a darle sustento, darle apoyo a la contra nicaragüense, en contra del sandinismo.
Todo esto dirigido por el coronel Oliver North de los Estados Unidos. Y en tercero, hay que recordar todo el tema del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, a principios de 1985, en donde aparecen credenciales de la DFS en manos de los narcotraficantes principales de este país, algunos de los cuales sí pertenecieron a estas fuerzas y otros simplemente tenían la credencial que les otorgaba la DFS para que pudieran andar dando charolazo por todo el país, ¿no? Entonces, son tres acontecimientos, el último, sobre todo, en donde los que eran jefes de estos grupos represivos, los que eran los comandantes máximos, terminaron por ser los capos principales del narcotráfico en México. O sea, de ser policías represivos, pasaron a capos del narcotráfico. Entonces, esos tres fenómenos dan una idea de lo que pasó en este país hace algunas décadas. Y por eso se tuvo que determinar la desaparición de la DFS. La DFS dejó de existir en 1985 y todo el aparato se le cambió de nombre, se le cambió a primera dirección de investigaciones, DICEN, y luego al CISEN, que curiosamente acaba de desaparecer. Entonces, tenemos todo un pasado de represión que tenemos que documentar, rescatar, reivindicar a las víctimas, evitar que se repita estos actos represivos. Solamente de Guerrero hay más de 500 víctimas reconocidas oficialmente, más de 500. Estamos hablando de una familia como la de Lucio Cabañas, que tiene como familiares reconocidos como víctimas a 58. Hay poblados como el Quemado de Guerrero, que fueron tomados en su totalidad por el ejército y se los trajeron al campo militar número 1, a todo el pueblo, niños, niñas, adolescentes, adultos, mujeres, ancianos, ¿no? Todo eso pasó, pero no se conoce. Entonces es importantísimo difundirlo, reivindicar a esas personas, darles el tratamiento correcto a quienes todavía existen y también tratar de hacer justicia con algunos de los perpetradores que todavía anduvieran por ahí vivos, ¿no? El propio Luis Echeverría Álvarez. ¿Alguien le gustaría comentar algo, preguntar algo?